y entonces dijeron vamos a unirnos a la marcha del comunismo. Había una Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, antes de que hubiera ese Comité Nacional de Huelga y todos los movimientos que ustedes recuerdan, y si no los recuerdan ahorita se los doy, convocó una manifestación de protesta que tendría lugar el 26 de julio. Fíjense que casualmente el mismo día se celebraba la revolución o conmemoraban el aniversario de la Revolución Cubana. No quiere decir que los muchachos fueran comunistas, es que uno de ellos, la protesta en contra de la represión brutal de los granaderos, se convirtió en una marcha común porque finalmente ambas marchas iban a ir al Zócalo. Fíjense, desde ahí empezó con su, ¿cómo les debo de decir? Esta patología que uno siente que lo persiguen siempre, paranoia. Así era Díaz Ordaz. Pero Díaz Ordaz no era tan paranoico, sino que se daba pues muchas veces a la tarea de realizar acciones o tomar decisiones en función a la información que le daba Luis Echeverría Álvarez. Era el único al que le tenía confianza. Como Díaz Ordaz era un hombre muy inseguro y muy nervioso, solamente hacía de su lado a alguien que consideraba a Luis Echeverría, como lo vamos a ver más adelante. Espero que me dé tiempo de concluir, por eso voy rapidito, que este hombre era el único que le podía informar. No le creía a nadie más. Dudaba hasta de su sombra. Cerca de 5,000 estudiantes se separaron de su propia manifestación, se unieron a la otra y llegaron al Zócalo, a pesar de que ya se tenía la noticia del enorme despliegue policial que los esperaba. El enfrentamiento duró varias horas, mientras la sede del Partido Comunista era ocupada por agentes del gobierno que aprendieron a varios militantes. Luis González de Alba, uno de ellos. Después, si me da tiempo, les voy a dar el testimonio de él, a qué se dedicó. Ya falleció él, pero estaba ese día, llegó al Partido Comunista, le imposibilitaron ya seguir trabajando ahí, porque decía Díaz Ordaz que el comunismo, esta invasión extranjera de los comunistas, eran los que causaban los desaguisados con los estudiantes. El día 27, estoy hablando de julio de 1968, los estudiantes en un acto de protesta ocuparon los planteles, ¿se acuerdan ustedes? La Preparatoria Nacional número 1, la 2 y la 3 de la UNAM, y el día 29 hubo un enfrentamiento entre estudiantes y granaderos. Fíjense, esta tragedia se da básicamente de julio a octubre, o sea, fueron meses aciagos, días interminables para los muchachos, pero al final de cuentas no tuvo el rumbo este movimiento estudiantil porque no se acogió a la población. Acuérdense de ese grito de únete pueblo, ¿no? El día 29 este enfrentamiento, pues desgraciadamente sí dio muchas bajas. Como estos no lograban controlar la situación, pidieron la intervención del ejército y en la madrugada, o sea, los policías o los granaderos no pudieron, metieron al ejército. El día 30 las Fuerzas Armadas entraron a los planteles mencionados, a los otros edificios de la preparatoria del UNAM y los de la vocacional del Politécnico. ¿Se acuerdan del bazucazo, mi querido Abraham? Tú oíste hablar del bazucazo de la puerta esta que databa del siglo XVIII, que era pues una reliquia en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 de Ildefonso, y desgraciadamente pues abre un boquete, pero también causa estas lesiones y gran cantidad de detenidos. ¿Y qué creen? El rector, un dignísimo rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que ustedes lo deben recordar, decretó luto en la máxima casa de estudios y afirmó que no cedería ante ninguna provocación. Incluso izó la bandera de México a media asta ahí enfrente de la torre de la rectoría. Unos días después, la UNAM, el Poli y otras universidades del interior del país se pusieron en huelga. El gobierno, que veía crecer el problema, decidió dar algunos pasos para iniciar el diálogo con la Federación Nacional de Estudiantes, la organización que presentó un pliego de peticiones al que el Ejecutivo dio respuesta. No iba a aceptar nunca a Díaz Ordaz. Su posición, acuérdense que era de un absoluto, de un monarca, ¿no? Un monarca sexenal. Aquí solo mis chicharrones truenan, háganle como quieran, ustedes no van a recibir ninguno de estos privilegios. Sobre todo la derogación de los artículos 145 y 145 bis que hablaban de la disolución social. Y se había hecho un pliego petitorio a modo
tratando de hacer ver que iba a venir un movimiento mayor, que ya se da con el Comité Nacional de Huelga. Con todo, el movimiento estudiantil crecía y se unieron al mismo varias universidades privadas y organización de profesores. Ahí es donde les digo que se forma el Comité Nacional de Huelga, que elaboró un pliego petitorio que anuló el de la FNET. El movimiento quedó integrado por varios grupos ideológicamente muy heterogéneos. La mayoría, dice Luis González de Alba, no tenía ideología propia. Iban porque también querían echar relajo, muchas veces así iban, ese entusiasmo, ese poderío del que da la juventud, la inocencia, la frescura o la torpeza cometidas por adolescentes, pues caramba, les costó a muchos de ellos la vida. Saludo también a Fabián Ponza, Díaz, gracias, Rafael Contreras, Alex Fink, José Antonio Reyes, Abraham Elías, así es, en el centro. Sí, mira, les digo esto porque ustedes saben que estaban en contra del Estado fuerte y autoritario. Al final de cuentas, ¿cuál es la causa? Que la clase media ya estaba harta de los convencionalismos, ¿no? De la momisa. ¿Se acuerdan ustedes de esas dos expresiones? La momisa y la chaviza. Pues la chaviza la representaban los jóvenes de aquella época. Los Beatles eran pues un movimiento rockero, pero era la bandera de muchos, y también la de Fidel, ¿no? Fidel, ¿qué tiene con él? ¿Qué tiene que ver que Estados Unidos no puede con él? O sea, Fidel era una bandera. El Che Guevara lo fue, estuvo en lugar de tener a nuestros héroes nacionales como Zapata, como Morelos, tuvieron que poner ahí en ciernes, en la palestra al Che Guevara. Fidel, ¿qué tiene? Fidel, que los gringos no pueden con él. Y esa marcha que se da dentro de la universidad, el movimiento pues quedó integrado por estos grupos. Con el rector Barros Sierra caminaron por la avenida de los Insurgentes, todavía hay una placa conmemorativa. Por supuesto que estaban en contra de Díaz Ordaz. Durante los meses de agosto, les hago un resumen, y septiembre la situación se fue agravando. Ustedes saben que se fijaban en México en aquella época por las Olimpiadas. México 68 se iba a inaugurar el 12 de octubre de 1968, como lo fue, como finalmente después de ese despedazadero que hicieron de gente, o desapariciones forzadas, o quemazón de cadáveres en el campo militar número 1. Pero no me adelanto, el 28 de agosto, ante la amenaza de que los estudiantes permanecieran en el Zócalo hasta el 1 de septiembre, día del informe, tuvo lugar un violento desalojo. Poco después, el CNH declaró que no pretendía entorpecer la celebración de los Juegos. Ustedes pueden ver estos testimonios, los periódicos, las revistas, la portada de Julio Scherer de Proceso, que desaparecieron el día 3 de octubre, no hubo un solo ejemplar después de las 10 de la mañana, todos fueron recogidos por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que negaba la existencia de presos políticos, rechazó todas las demandas, y el día del informe Díaz Ordaz advirtió con firmeza que llegaría a cualquier extremo con tal de conservar el orden. Decía que ya se había llegado a límites intolerables. Sin embargo, las manifestaciones estudiantiles continuaban. El 18 de septiembre el movimiento comenzó a dividirse a causa de esa represión. El CNH se inclinaba, estábamos hablando de ya agosto de 1968, el 23 de septiembre tuvo lugar un fuerte enfrentamiento nuevamente en el casco de Santo Tomás, al norte de la Ciudad de México. Como saben, ahí estaba la vocacional del IPN. El 27 del mismo, prácticamente ya para llegarse, asistieron a Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, y ahí se citó nuevamente para que el 2 de octubre, que ya era un movimiento menguado, decía Luis González de Alba que solamente se les pidió que iban a estar unos cuantos minutos, pero el cerco que había ya establecido tanto este grupo paramilitar llamada el Batallón Olimpia, que después se convierte con Luis Echeverría en los Halcones, pues dispara a los soldados que van a llegar en ese mitin. A eso de las 6 de la tarde, cuando el acto estaba a punto de concluir, la plaza fue rodeada con el ejército. Ustedes se acuerdan de ese helicóptero, si no, vean ese documental que se llama El Silencio, pónganlo en YouTube, véanlo todo completo, ahí está muchos testimonios, algunos provenían de los edificios adyacentes, estaba en Chihuahua, el Chihuahua estaba tomado por los muchachos, y paramilitares, también estaban estos grupos con ese guante o esa mano vendada blanca, que traían armas. La sangre corrió por la Plaza de las Tres Culturas.
años después no se habían podido aclarar. Nunca se aclararán esos detalles, ni siquiera se sabía con seguridad cuántas personas habían muerto. Algunas fuentes dicen 300, otras 600. En los periódicos consignaban solamente 25 a 30 personas. Después, una sola persona enfrente de ella hizo un testimonio de que más de 65 cadáveres rodeaban su persona en un vamos a decir, en una medida magna de 1 metro cuadrado. La matanza de Tlatelolco puso fin al movimiento de los estudiantes, volvieron a sus clases y los Juegos Olímpicos, tristemente, se celebraron en paz. A pesar de ello, 68 fue un parteaguas de la historia de México. Hay un Tlatelolco, hay otro Tlatelolco, y hay un México, y hay otro México, antes y después de Tlatelolco. Lo importante es la sangre derramada en un templo que había sido sagrado porque era de sacrificios en la época de los aztecas. Ahí había Tlatelolco, restos de una zona prehispánica de sacrificios. Qué curioso, y lo dijo Octavio Paz, lo consignó, lo que decía el indio: la tierra que se vuelve de sangre y el aire que se plasma de sangre y el olor a sangre. Ahí lo tienen. Esta expresión fue prácticamente, y después se hace responsable el mismo Díaz Ordaz acerca de los hechos. La responsabilidad personal, social, jurídica, política y de todo tipo la asume en plenitud. 7 años después, él se retira. En 1977, 7 años después, se va desde el 70 a España, cuando ya el presidente Echeverría pues le está diciendo: vente, quiero que trabajes otra vez para aquí. Sin embargo, el señor Díaz Ordaz decían que antes de morir se veía todos los días en el espejo y se decía, se pegaba en la frente y se decía: tarugo, 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 tarugo. Cuando le preguntaba por qué se pegaba tanto en la cabeza, dice: ¿por qué escogí a Echeverría como sucesor? Se arrepentía porque se dio a la tarea Echeverría de romper con el esquema que tenía su jefe, el jefe que lo puso en el poder ejecutivo. Ahí lo tienen, mis amigos. Muere de cáncer, ya dije, en 1979 en el colon. Desgraciadamente, pues los honores siguieron poniéndole nombres de Gustavo Díaz Ordaz a las calles. Es una misiva que yo tengo para change.org, que quitemos ese nombre de todas las plazas, de todas las calles en todo el país, que no se nombre ni Gustavo Díaz Ordaz ni Luis Echeverría Álvarez. Tantos muertos que dejó, tanta desgracia. Hay un México antes de Tlatelolco y otro después de Tlatelolco. Después lo aceptó Díaz Ordaz, aunque con su orgullo y su soberbia, pues nunca pudo aceptarlo en vida. El artículo 145 y 545 bis del Código Penal, acuérdense que era para la disolución social. Ese delito se consideraba así porque cuando había tumulto, cuando había pues una sedición, o sea, estar en contra del gobierno, del Estado, y se hacían tumultos, se aplicaría prisión de 2 a 6 años, tanto fuera usted extranjero o nacional. Y si fuera extranjero, pues le aplicaban también el 33 constitucional, ¿no?, que era la expulsión del país. Entonces, pues, ¿qué tenían estos muchachos? ¿Qué le hicieron a este señor Díaz Ordaz? ¿Qué tanto mal le causaba el haber visto esta juventud tan alegre, tan contenta, tan dispuesta a negociar, que él no quiso? Pues ahí está, ahí que la historia, como dicen, se encargue del Señor, porque nosotros seguimos con nuestro trabajo de los presidentes. Y voy a concluir rápidamente con el resumen de Luis Echeverría. Es presidente de los Estados Unidos del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Su predecesor fue Gustavo Díaz Ordaz y su sucesor fue José López Portillo. Fue 2 veces secretario de Gobernación con Adolfo López Mateos de 1963 a 64 y Gustavo Díaz Ordaz de 64 a 69. El sucesor fue Mario Moya Palencia. Fue embajador de México ante la UNESCO del 77 al 78, cuando era presidente José López Portillo, y antes de él estuvo Porfirio Muñoz Ledo, sucesor Víctor Flores Olea. Nace Luis Echeverría Álvarez el 17 de enero de 1922, sigue vivo,
Tiene 90 y tantos años, yo no sé si sigue cumpliendo 98 casi, o 96 años, de acuerdo a lo que se consigna. Si nació en el 22, 96, pues ya tuvo para contar toda la historia a como le plazca, ¿verdad? Vive en San Jerónimo Lídice, en Ciudad de México, es mexicano, católico, priista. Su esposa